Muy buenos días, estimados amigos del auditorio. Estos son los cintarazos correspondientes al viernes 1 de abril del año 2022 y se titulan Mesa que más aplauda. Los procesos democráticos generan triunfadores y perdedores temporales en la medida en que determinan quién ejercerá el gobierno durante cierto periodo y quiénes serán oposición. Como dicen en mi barrio, quiénes son los que están bailando y quiénes los que están sentaditos observando cómo otros bailan. Sin embargo, los morelenses llevamos 3 largos sexenios sin oponentes leales al régimen democrático que establezcan compromisos para mantenerse en el proceso político, elecciones y actividad legislativa sin condicionar su participación al cumplimiento de cuestiones totalmente ajenas a las libertades civiles necesarias para el desarrollo de un proceso político razonablemente justo. A los detractores del gobernador en turno tampoco se les ha notado voluntad para unirse a fuerzas ideológicas diferentes e incluso distantes, pero comprometidas a conservar el orden democrático, la gobernabilidad y diseñar proyectos comunes de beneficio general, aun si ello implica distanciarse de grupos afines ideológicamente, pero contrarios a la democracia. Hasta hoy, el escenario político local sigue envilecido y complicado. Nuestra entidad simplemente no avanza en varias asignaturas pendientes, siendo una de ellas la reforma del Estado o, digamos, una mesa para la gobernabilidad democrática. Pero esto no es nada nuevo, señoras y señores, pues data de hace varias décadas. Desglosemos. Aunque el tema se había abordado en épocas anteriores, volvió a debatirse durante el cuatrienio de Jorge Carrillo Olea, quien el 8 de enero, fíjense ustedes cuándo, el 8 de enero de 1996, presentó a la 46ª legislatura un documento donde proponía la conducción de la Mesa para la Reforma del Estado a cargo del Congreso de Morelos. La propuesta fue positiva, pero no consiguió nada que beneficiase realmente el desarrollo político de nuestra entidad ni su convivencia social. La Comisión para la Reforma del Estado se instaló formalmente el 20 de marzo de 1996, siendo integrada por el gobernador, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, los coordinadores de fracciones parlamentarias y los presidentes de partidos políticos representados en el Congreso local. El 2 de julio de 1997, mediante otro decreto y ya inmerso en escándalos de narcotráfico, Carrillo Olea promovió la inclusión de diputados independientes en el seno de la Comisión para la Reforma del Estado, cuya participación sirvió para maldita la cosa. Cabe subrayar que simultáneamente se gestaba la gran reforma electoral federal mediante la ciudadanización de lo que durante décadas conocimos como Comisión Federal Electoral, un instrumento manejado al antojo de los presidentes de la República, algo así como lo que anhela el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En 1996 nació el Instituto Federal Electoral con la incorporación de consejeros ciudadanos, con sus bemoles, por supuesto, mientras la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos daba el plazo de 1 año a todos los órganos electorales estatales para crear instituciones independientes y mayores garantías de equidad hacia la competencia electoral. Morelos todavía padecía en aquel año las imposiciones del centralismo antidemocrático y una comisión estatal electoral con predominio priista. Los frecuentes obstáculos a la reforma del Estado en México y Morelos fueron parte de la herencia del sistema autoritario creado por la Revolución, con un estilo de gobierno y gestión pública donde el PRI nunca reconoció la necesidad de renovarse.
casi siempre interpretó la propuesta de transición democrática como un peligro para su supervivencia. Fíjense cómo se está repitiendo la historia en la actualidad. En las postrimerías del primer gobierno de la alternancia, el de Sergio Estrada Cajigal, ahí en el año 2000, se retomó el tema de la reforma del Estado. Pero no, en las postrimerías del primer gobierno de Sergio Estrada Cajigal, estoy hablando del 2006, pero ni así se superó la incertidumbre e inestabilidad predominantes durante los años anteriores. Los grupos parlamentarios nunca alcanzaron acuerdos para fortalecer la democracia y los diversos órganos de gobierno siempre buscaron establecer una logística apresurada para avanzar en el proceso local de cambios, por lo que todo se redujo a una reforma electoral muy simple y de escasos alcances. Quedaron fuera del esquema legislativo asuntos muy importantes, relevantes como el sistema electoral y representativo, incluyendo la regulación de precampañas y reducción de tiempos y costos electorales, el control de las aportaciones privadas, fiscalización de gastos, equidad en radio y televisión, responsabilidad de los partidos, reelección inmediata de diputados y senadores y segunda vuelta electoral. Esto se subsanó muchos años después. Dentro del magro consenso logrado por los integrantes de la Comisión para la Reforma del Estado, en 2004 aprobaron la agenda temática sobre la cual se desarrollarían las actividades del secretariado, es decir, reforma de ley o iniciativas de reforma constitucional, reforma a la ley de participación ciudadana, reforma a la ley orgánica municipal para el Estado de Morelos, reforma del Código Electoral para nuestra entidad, reforma administrativa, reforma hacendaria, reforma del Poder Judicial, reformas en los temas de derechos humanos y en los temas ambientales, cultura y salud. No se avanzó casi en nada, ni se ha avanzado hasta ahora. Fue así como llegamos al 8 de abril del año 2013 a la instalación de una nueva mesa, la del Consenso para una Sociedad de Derechos, propugnada por el entonces gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, quien aspiraba a conseguir un extenso catálogo de reformas constitucionales y legales, desde luego teniendo el respaldo de un cuerpo legislativo integrado en su mayoría por individuos acostumbrados al golpe bajo, a la traición y a las componendas. A esto último, a las componendas, también le llamamos al pago por evento. Los representantes de 8 partidos políticos adscritos al Congreso local y el titular del Poder Ejecutivo acordaron ser el instrumento por medio del cual los ciudadanos participen y propongan las reformas que la entidad requiere para su desarrollo. Una vez más, Morelos sería estudiado. Hubo un gobernador, no recuerdo quién, a quien le llamaban el estudiante, porque siempre se la pasaba diciendo: vamos a estudiar este problema, vamos a estudiar aquello, vamos a hacer un análisis sobre esto, etcétera, etcétera. Por eso le llamaban el estudiante. Si hay una entidad que ha sido suficientemente estudiada, esa es Morelos. El mismo discurso de 3 lustros atrás, pero revolcado. De nuevo se anunció la participación ciudadana en sendos foros que habrían de llevarse a cabo a nivel regional sobre el calendario respectivo. Graco Ramírez desglosó una agenda que, entre otras cosas, contemplaba el derecho a la diversidad sexual, la educación, la seguridad, la paz, la salud, también a proponer iniciativas de ley y a revocar el mandato de las autoridades cuando se olvidaran de sus gobernados. Sobre esto sí hubo avances. El entonces mandatario buscaba ser reformador e incluyente, aunque sus objetivos deberían pasar por un tamiz bastante poroso y muchas veces antagónico a la administración estatal. Ese filtro es pragmático, pero también inclinado a la corrupción. Me estoy refiriendo al Congreso del Estado, donde pululan quienes prefieren el reformismo mediante cambios graduales que solo abarquen ciertos aspectos nada fundamentales. Nunca el Congreso del Estado ha tenido la velocidad desplegada por el gobernante en turno y la mayor parte del tiempo se manejan sin tomar en cuenta a las jefaturas de sus respectivos partidos. Hoy, en el mismo contexto parlamentario, se vuelve a hablar de otra mesa, ahora de la mesa
para la gobernabilidad. A esto me referiré en otra ocasión y por eso esta columna se llama Mesa que más aplauda. Señoras y señores, les deseo a todos ustedes que tengan un magnífico viernes y pasen un excelente fin de semana. Hasta pronto.